Bueno, vamos a representar algunos vectores que tienen módulo, dirección y sentido, y para ello vamos a dibujar estos vectores en un sistema de coordenadas cartesianas. Recuerden que un par de ejes perpendiculares son los que representan un sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense que yo lo he dibujado acá a los ejes, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y, y lo que le vamos a agregar a estos ejes son los nombres. Entonces, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, eje que corresponde a los X negativos, menos X, y voy a correr un poquito la pantalla para marcar o trazar el eje menos Y. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar para esto? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tener el sistema de coordenadas cartesianas, tener un transportador y tener una regla. Son las herramientas que vamos a usar a partir de ahora. Hojas cuadriculadas, un sistema de coordenadas cartesianas para poder representar los vectores, una regla, una escuadra, por ahí lo van a necesitar, y un transportador. Bueno, empezamos con el primer ejercicio, que tengo que representar un vector F1 determinado por una fuerza de 200 newton. Recuerden que siempre, ¿qué dijimos nosotros? Que lo primero que vamos a hacer es escribir la escala. Bueno, cada uno la escribe a gusto y entonces yo voy a poner 1 centímetro, para mí van a ser 100 newtons. Entonces 200 dividido 200, a ver, 200 dividido 100 me da a dar 2. Entonces quiere decir que yo voy a dibujar a este vector, esta fuerza F1 de 200 newton con un valor en centímetros de 2 centímetros. Pero ahora falta ver dónde la voy a ubicar. Nosotros ya sabemos dibujar dirección horizontal, hacia el este, bueno, hacia el oeste también, hacia el norte también y hacia el sur también. Pero no sabemos cómo vamos a hacer cuando nos dicen 0 grados respecto al eje X positivo. Para eso voy a traer el transportador y lo voy a llevar al centro del sistema de coordenadas cartesianas. Yo quiero que ustedes observen que acá dice 0. Entonces este va a ser el valor de 0 grados. Fíjense, ahora vamos a seguir el recorrido. Acá llega a 90, por lo tanto el eje Y coincide con 90 grados. Sigo mirando y entonces vemos que de acá hasta acá tenemos el 180 grados. Quiere decir que acá yo voy a tener 180 grados. Vayan recordándolo. Y otra cosa, voy a correr el eje. Si yo tengo 0, 90, 180 y le sumo otros 90, voy a tener 270 grados. Por lo tanto, en el eje Y negativo va a coincidir con los 270 grados y 270 grados más 90, 360 grados. Por eso este 0 grado es coincidente con, que le haga bien la rayita, con 360 grados. Muy bien, ahora vamos a ver cómo lo vamos a dibujar ese vector. Porque dice que es un vector de 200 newtons. Nosotros ya hicimos la escala, ya hicimos la división y sabemos que tiene que medir 2 centímetros. Entonces agarro la regla, la ubico desde acá, desde el puntito rojo y voy a medir 2 centímetros. Yo voy a agarrar un color que se note bien y marco los 2 centímetros desde acá hasta acá. Voy a usar un poco más grueso el lápiz. Así se nota bien, desde acá hasta acá 2 centímetros y voy a tener mi vector de 2 centímetros. Por lo tanto, ahora voy a sacar la regla de dónde está y voy a sacar el transportador y me quedó representado acá el vectorcito
F1, que también se lo vamos a escribir, F1, que ya sé que es de 200 newton, porque ahí quedó representado. ¿De acuerdo? Bien, vamos al otro ejercicio. Dice, F2 vale 150 newton, dirección norte dirección 90 grados respecto al eje X positivo. Esto es como cuando nosotros decíamos vamos a dibujar un vector hacia arriba, hacia el norte. Bueno, esto quiere decir eso. Vamos a poner otra vez el transportador, y lo vamos a hacer coincidir el 0 y recuerden que tengo que medir 90. Por lo tanto, cuento desde acá 0 hasta 90, ya sabemos que 90 es el eje Y positivo, esa es la dirección. Acá voy a poner la recta, acá, ¿sí? La voy a poner acá porque necesito dibujarla al vector hacia arriba. Entonces traigo la regla, la giro, la voy a girar porque tiene que llegar hasta ahí y ahora voy a trasladarla. ¿Cuánto tiene que medir? Dijimos. Esperen que hay que girarla ahí. Un poquito más. Ahí está, ahora la traslado bien. Y bueno, tiene que medir. Ah, no le puse la escala. Bueno, vamos a ver qué escala le ponemos. La escala, voy a poner 1 centímetro, 50 newton. Por lo tanto, 150 dividido 50 me da 3. Quiere decir que el vector que voy a dibujar ahora va a ser de 3 centímetros. 1, 2, 3. Recuerden que ustedes tienen hoja cuadriculada. Yo me estoy guiando por la regla que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora ya con esto ya hice el vector. Ahora saco todas las cosas, regla y transportador, y acá me quedó el vector F2. El que ven acá es el vector F2. Bueno, muy bien. Vamos a otro. Dice un vector F3 de 5000 newtons. ¿Sí? Ese vector tiene una dirección de 270 grados respecto al eje X positivo, que es como nosotros decíamos antes, lo vamos a dibujar hacia abajo. Ya sabemos que 270 grados es hacia abajo. Si nosotros lo tendríamos que representar a través del transportador, lo llevamos al transportador, pero no nos olvidemos que desde acá hasta acá hay 180, entonces yo tengo que tomar ese transportador y lo tengo que girar, porque en realidad a mí me interesa la parte de abajo porque tengo que representar, a ver si lo puedo hacer bien, lo puedo ubicar bien, porque, a ver, bueno, no sé si lo voy a poder hacer bien, lo voy a poder ubicar, ahí está, bien. Entonces ahora tengo que marcar, teníamos los 180 grados, que eran todo esto, más otros 90 para que me den los 270. Recuerden que era para abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la regla y la voy a poner para abajo, porque en realidad el vector es hacia abajo. Entonces, ¿cuánto tiene que medir? Bueno, tengo que poner una escala. ¿Qué escala le ponemos? Pensemos, a ver, es de 5000 newton. Si le pongo una escala de 1 centímetro, 1000 newton, voy a hacer 5000 dividido 1000, me da 5. Por lo tanto, tiene que ser de 5 centímetros. Ahora voy a dibujar el vector hasta 5. Bueno, este que está acá es el vector F3. ¿Qué representa ese vector F3? Representa los 5 centímetros. Voy a sacar ahora el transportador y a este lo voy a llamar vector F3. Recuerden que ustedes van a tratar de que ese vector, lo voy a correr un poquito porque me quedó. Ahí está. Recuerden que el vector F3 uno lo dibuja y además lo tiene que representar con el nombre del vector. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al otro vector. Dice un vector F2 de 25 kilogramos fuerza con un ángulo de 75.
Lo mismo, llevo el transportador, lo hago coincidir con el 0 al centro de donde se cortan los dos ejes y mido la dirección. Fíjense que me dice de dirección 75, quiere decir que tiene que llegar hasta acá. Acá yo voy a marcar un puntito a donde está el 75, ahí, tiene que llegar ahí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner la regla. ¿Para qué? Porque tengo que marcar esos 75. ¿Desde dónde? Desde este punto. ¿Hasta dónde? Hasta 75. ¿Ven? Bien, ustedes lo ubican bien, por supuesto, como ya saben. Y miden el vector. Ahí calculan el módulo. ¿Qué escala pueden usar? Y yo voy a usar 1 centímetro, 5 kilogramos fuerza para mi escala. Entonces, para este vector F2, escala es 1 centímetro, 5 kilogramos fuerza. Entonces, va a medir mi vector 5 centímetros, hasta acá. Entonces yo sé que ahí le voy a hacer, perdón, ahí le voy a hacer la terminación del vector. Bueno, terminación del vector. Ahí está. Bueno, como siempre ustedes háganlo prolijo porque hay cosas que son inevitables acá. Bueno, y vamos a ver si queda algún otro. Si acá hay un vector F2 con ángulo 130 respecto al eje X positivo, siempre sabemos que vamos a contar vamos a empezar a contar desde acá, desde 0, y ahora me dice que cuente hasta 130, o sea que acá en 130 me voy a parar y voy a hacer la medida del vector desde acá, todo lo que sea, pero en esta dirección, en la dirección de 130 grados. Entonces, me dice que el vector F2 es de 30 newton. ¿Qué escala voy a usar? Escala 1 centímetro, 6 newton. Por lo tanto, agarro la regla y marco. Esperen que busco dónde está, porque se me ha perdido. Bueno, miden con la regla, entonces la medida. Estoy buscando, a ver si puedo encontrar. Bueno, no encuentro ahora dónde está la regla, pero voy a medir los 5 centímetros con esta escuadra. No es que la estoy usando porque no encuentro la otra, no encuentro la regla donde está. Pero bueno, vamos a tratar de poner esos 5 centímetros y entonces trazo desde acá hasta los 5 centímetros y ahí tiene que llegar mi vector, ¿sí? Un vector que mide 5 centímetros de largo, entonces acá yo le voy a poner la flechita. Perfecto. Bueno, último. Este vector es de 25 kilogramos fuerza, dice con un ángulo de 270 grados respecto al eje X positivo. Lo mismo, agarro el transportador, lo traigo para acá. Recuerden, yo lo voy a girar porque sé que está para abajo, pero recuerden que cuando uno gira, ¿sí? Yo lo voy a ir trasladando un poquito más, si me queda un poquito mejor. Ahí está, ahí está. Bueno, sé que tiene que coincidir. Yo acá tengo 270. 270 hasta 290, ¿cuánto tenemos? Más, 20 grados más. Entonces acá 20 más,
voy a encontrar el 290. Todo este recorrido es 290, hasta acá. O sea que acá yo voy a poner la regla. ¿Y qué me tiene que dar cuando yo lo dibuje? ¿Qué tengo que tener? ¿Ustedes qué me dicen que tengo que tener? Una regla midiendo qué. No encuentro la regla, se me volvió a perder, pero no importa. Vamos a trabajar con esto, que para es lo mismo para resolverlo. Y vamos a medir entonces el valor del vector. Bien, tiene que medir, por lo que nosotros estuvimos observando, a ver, según la escala, también, escala de 5 voy a tomar yo, 1 centímetro 5, entonces la escala es 1 centímetro, 5 kilogramos fuerza, 25 dividido 5, 5, va a ser de 5. Entonces, dibujo el segmento hasta 5 y ahí llega mi vector. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, con esto vamos por terminada la clase de hoy. Recuerden que es importante para poder dibujar los vectores que tengan módulo, dirección, sentido. Acá me faltó la flechita del vector. Y algo importante que les voy a decir ahora. Cuando ustedes dibujan los vectores, pónganle siempre cómo se llama, que acá no se lo pusimos nosotros. El valor se llama fuerza F. Bueno, espero que lo hayan comprendido.